Bienvenidos a su programa Madres de Jesús Sacerdote, donde nos unimos a María y nos ofrecemos por ellos. Pues un gusto que nos acompañen. Mónica Paredes les saluda. Y Yuli Mendoza. Y en esta tarde tenemos el placer de contar con la presencia del Padre Carlos Castro, misionero del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por acompañarnos. Pues hombre, bien, gracias por la invitación que me hacen para acompañarlas aquí en este programa donde pues yo entiendo que hacen mucho bien transmitiendo pues un mensaje, el mensaje del Evangelio, y en este caso vivido por una persona muy concreta, Concepción Cabrera de Armida. Así es, vamos a hablar de Conchita, pero antes les propongo que nos acompañen a ofrecer este programa por el Papa y los sacerdotes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entramos en el corazón de María y desde ahí le pedimos al Espíritu Santo: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente y mi corazón para que pueda recibir el mensaje que tienes para mí el día de hoy. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y pues sí, vamos a hablar de la venerable Concepción Cabrera de Armida, y en especial, hay mucho que decir de ella, pero hoy vamos a hablar de lo que llaman que es su gracia central, es decir, vamos a hablar de la encarnación mística, que se celebran sus aniversarios el 25 de marzo. Entonces, pero vamos a entrar en un contexto, ¿verdad, Padre? ¿Quién era Conchita y por qué? ¿Qué hubo previo a esa gracia de la encarnación mística? Bueno, pues es un proceso realmente muy interesante. Desde un día en el que ella en San Luis Potosí entró en el camerino que le llaman ahí de la iglesia del Carmen, vio una imagen del Padre Celestial, es decir, que está ahí en el ábside, ¿no? Y ella se entusiasmó y dice: me está mirando el Padre. Yo creo que ahí arranca propiamente todo un proceso que la va a llevar a alturas muy grandes, ¿no? Pero es el Padre el que está en la fuente de todo esto. Claro. Bien, después siguen otras gracias que va recibiendo. ¿Cómo qué edad tendría yo? ¿Cómo qué año sería eso que arranca así su vida de unión con Dios, Padre? No, pues... Porque era jovencita. Debe haber, mira, ella nace en el 62, debe haber tenido como unos 30 años. Digo, ya desde antes era ella realmente muy piadosa, muy llegada a Jesús, ella lo amaba mucho, etc. Pero en ese tiempo andaba ella buscando realmente un camino. ¿Cuál era el camino que el Señor quería para ella? Uh-huh. Y resulta, siendo ella de San Luis, visitando esa capilla, al ver la imagen, es un rostro en realidad el que está allí. Y estando ahí rezando, mira hacia lo alto y ve esa imagen y dice: me mira el Padre. Se sintió entusiasmada porque el Padre la miraba. ¿Y quién no? Así ella lo captó de esa manera. Y son los modos como Dios habla a través de las imágenes. Claro. Así no es que efectivamente ahí estuviera el Padre viéndola, pero ella entendió que a través de aquella imagen era el Padre el que la estaba mirando. Poco tiempo después, ya dirigida por el Padre jesuita, el Padre Mir, sí, es cuando ella empieza un proceso realmente muy interesante de entrega a Dios. En primer lugar, ella, pues como bien sabemos, quería ser de Jesús, se marca el nombre de Jesús en ella misma. Poco tiempo después tiene una visión, la visión de la cruz del apostolado, y en fin, el camino es largo, porque eso fue, pues, 12 años de haber sido 12 años de la gracia de la encarnación mística, antes, sí. Antes, cuando tuvo esa visión de la cruz del apostolado, ¿no? Que fue pues en el 94. Así es. En el 94 la encarnación mística va a ser en el 1906. Sí. O sea, han pasado 12 años
de que tuvo ella esa experiencia de Dios. Después tuvo otras, un poco discutibles, vamos a llamarle así. Ay, padre. ¿Quién se Sí. pone a discutir? No, yo digo, ¿en qué aspecto? Como que de alguna manera hemos querido meter a Conchita dentro de unos cajones que no son los de ella, son de otros santos. O sea, como itinerarios, copiando itinerarios de otros itinerarios santos. de otro, porque nos parece pues que esos son los itinerarios lógicos, normales. O lo que se sabe hasta esa fecha, ¿no? Sí, claro, el punto de referencia es San Juan de la Cruz y Teresa de Jesús. Claro. Son los grandes místicos. Místicos, así. Y como que la han querido calcar a ella, pues con Teresa de Jesús. Bueno, son cosas discutibles. Yo tengo que decir que no soy muy convencido de ese proceso. Mejor hablemos de lo que le pasó a ella, ¿no, padre? Sí, Lo que, no es lo que digan los otros. Lo que ella vivió, ella no fue, para mi punto de vista, no fue ni novia, o desposorios espirituales, Ajá. ni tampoco fue esposa Ajá. de Cristo. Ella fue madre. Okay. Eso es lo característico y que es algo pues que propiamente no se había dado en la historia de la espiritualidad. Bueno, no es que la expresión encarnación mística fuera del todo nueva. Claro. Ya de tiempo atrás ya se hablaba de esa encarnación mística, ¿no? Pero los grandes santos no hablan de esa encarnación en su alma, sino esa encarnación de Cristo. Pero en ella es algo evidente, ¿no? Lo vive con una intensidad que realmente te sorprende. Cómo ella, es decir, vivió esta experiencia, pues no sé si entrando ya en el tema, estando en una misa. Cuéntenos, padre, ¿cómo fue Fue, ese bueno. día? Mira, pero no, cuéntenos desde antes cuando le hace una promesa. Bueno, Ay, sí, para saber que luego Dios hace promesas, pero se tarda tantito en cumplirlas. sí, ella entendió que el Señor le decía, prepárate para el 25 de marzo. Sí. Es decir, para algo muy especial. Ujú. Y ella, pues, toda entusiasmada, esperaba el 25 de marzo que pasara algo. Y pues, Hizo sacrificios y novenas y todo, bueno. se preparó y nada. Y nada. No pasó nada. Decía, bueno, pues será para el próximo año. Y nada tampoco. ¿Y cuántos años pasaron? Bueno, padre? aquí creo que si no me equivoco son 9. 9 fue. 9 como un embarazo. Sí, sí, Ah, sí. sí. Pero años. Como Gestación. una gestación, sí. Sí, así fue, sí, ella esperando y pues no pasaba nada. Bien, pues como que de alguna manera, pues no sabía qué iba a suceder. Pero es muy bueno que no haya pasado nada. Explico por qué. A ver, padre. Por el hecho de que no es una ilusión. No lo inventó No, ella. no lo inventó. Claro. Si le hubiera dicho el Señor, prepárate para el 25 de marzo, y ella hubiera dicho, qué hermoso 25 de marzo, hay un riesgo de que ella estuviera a lo mejor imaginándose algo que no sucedía. Sí, ¿no? exageran cualquier gracia pequeña exagerándola diciendo porque tenía que pasar algo muy importante y no pasó nada. Entonces esto habla de que es una cosa real lo que le pasó después. Así es. O sea que no la ideó ella, no es una idea que ella Ujú. haya tenido y que de alguna manera pues ese 25 de marzo hubiera dicho, ay, lo que sea. Ya. Lo que sea, eso Lo que era. sea. Fue bonito, es la fiesta de la encarnación del Verbo, y Ujú. como que en ese momento hubiera dicho, ya, Jesús está en mí, ¿no? Está claro que no pasa nada. Entonces esto es muy bueno porque se ve que viene de Dios lo que le sucedió años después, Ujú. porque pues no pasaba nada. O sea, como que ella no podía inventar nada, no inventaba nada, simplemente de una manera muy realista decía, pues no pasa nada. Y ese también es un signo porque Dios te va sorprendiendo con las gracias y de la forma que solo Él sabe, ¿no? Padre. Sí, pues sí, en verdad, pues ella estaba ahí Luego ahí, pues todos los años dice, pues a ver qué pasa. Cuando llegó en el año marzo 1906, Ujú. es ahí como que se acostumbraba a veces comulgar antes de misa.
En Así, aquellas épocas. En aquellas épocas era muy fácil ir a una iglesia y pedir la comunión a cualquier hora, no necesariamente dentro de la misa, ¿no? Entonces ella llegó, estaba repartiendo la comunión, se acercó y comulgó. Y luego se quedó a misa. Ahí estaba en misa, yo creo que ya, pues como siempre. Y es precisamente cuando están rezando el credo, o sea, la oración del credo, que como se rezaba en ese tiempo en latín, llega un momento en el que se dice en latín et incarnatus est, y se encarnó. Estaba ella oyendo eso, y ahí se le prendió, vamos a decir, La luz en la su luz mente. de todo, y entonces escucha que el Señor le dice: aquí estoy para encarnar en tu corazón. Ella no sabe de qué se trata, es decir, está totalmente... Piensa que como acaba de comulgar, pues eso era, ¿no? No, pues oye, pues como diciéndole, es que ya te recibí La en comunión. la comunión antes, pero Jesús le dice: no, es de otro modo como voy a estar en ti, ¿no? No es así, es de otro modo. Hoy me has recibido, tomo posesión de tu corazón, me encarno místicamente en él para no separarme jamás. Esta es una gracia muy grande que te viene preparando mi bondad. Humíllate y agradécela. Bien, eso escuchó ella, ¿no? Y todavía Conchita pues dice: ¿es el matrimonio espiritual? Y Jesús le dice: pues no. Algo mejor. No, eso no es, te dice. El matrimonio es una especie de unión más exterior, le dice el Señor, pero encarnar, vivir y crecer en tu alma, sin salir de ella jamás, poseerte yo y poseerme tú, no dándome sin embargo tú la vida, sino yo a tu alma, en una compenetración que no puedes entender. Esta es la gracia de las gracias. O sea, esto es lo que ella escucha de parte del Señor, ¿no? Por supuesto no la entiende del todo bien. Claro. No sabe exactamente por qué. Le va a seguir dando vueltas a todo esto, ¿no? Eso de que Jesús está en ella de una manera muy especial. Tiene que comunicárselo más tarde a Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores, precisamente como para decirle: mire, me está pasando esto. Es más, ni siquiera fue a su director espiritual, que en ese tiempo era el padre Maximino Ruiz, o como le llama a ella, el padre Bernardo. ¿No estaba ella de ejercicios espirituales? Estaba, ¿no? Bueno, de eso no recuerdo si es que efectivamente estaba en eso, pero lo que sé es que fue más bien a Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores al que le preguntó. Pues no le preguntó, le comunicó: hace tiempo que me está pasando esto, ¿no? Porque en realidad era Monseñor Leopoldo, era como su amigo, nunca fue director espiritual de él, ¿no? Sí. No, era su amigo nada más, así como, pero era el que le aconsejaba muchas cosas, era el que la orientaba. Tenía todo un consejo, Conchita, ¿verdad, padre? Sí. De amigos obispos. No, y eso es muy interesante, cómo ella convenció a los obispos y a padres y a todo el mundo, cuando había sido en su adolescencia, pues una mujer, yo digo, retraída, no era de muchas relaciones, para nada. Le gustaba mucho leer libros de los mártires, de los santos. Su tío Luis, el hermano de su mamá, pues le platicaba muchas cosas. Que era sacerdote, ¿verdad? Su tío Luis, hermano de su mamá, sí era sacerdote, ¿no? Ella ahí aprendió a amar a los sacerdotes. Ahí le nació, yo digo, la vocación, llamémosle vocación sacerdotal, se puede decir, con su tío, porque su tío fue como su mamá. Porque pues su mamá estaba enferma, no podía atenderla, en fin. La parte espiritual, el tío hizo mucho en esa parte, ¿no? Total, sí, total. No, el tío la quería muchísimo y ella quiso mucho a su tío, es ahí.
Entonces yo creo que ahí aprendió a relacionarse con los sacerdotes, a pensar que el sacerdocio ministerial en concreto, no el espiritual, porque ni idea tenía del espiritual, pues que ese ministerio pues realmente era algo pues hermosísimo. Ahí le nació a ella esa vocación de amor a los sacerdotes. Pero es el tío realmente, o sea, es la imagen concreta que le hace entender que es un sacerdote. Debe haber sido muy bueno, ¿eh? Claro. Yo creo. Lo dejó muy en alto el ministerio. Sí, entonces, al grado de que llega un momento que dice, ay, ¿por qué el Señor no me hizo varón? Me hubiera encantado ser sacerdote. Sí, me hubiera encantado ser sacerdote. Yo si fuera sacerdote, y empieza a soñar todo lo que haría, ¿no? En fin. O sea... Y cómo luego Jesús le dice a ella, tú querías ser sacerdote, pero esta forma que te voy a enseñar del sacerdocio místico, bautismal, ¿verdad? Es mejor, ¿no? Digo, para que lo viviera plenamente y se lo viene explicando ya con la encarnación mística. Sí, resulta que una vez que tiene esta gracia de la encarnación, o sea, de tener a Jesús dentro de ella, en su corazón, como dice aquí, es cuando le viene pues precisamente esa idea de decir, bueno, pues los padres en la misa tienen a Jesús en las manos, yo lo tengo en mi corazón. Y si el padre, el sacerdote ofrece a Dios, ofrece a Jesús, lo tiene en las manos, pues yo lo tengo en el corazón, pues yo también lo voy a ofrecer, porque está en mi corazón. Y entonces ella, pues como que se convierte, vamos a decir, en sacerdote, por decirlo así, todavía sin tener muy claras las ideas. Simplemente pues, yo ofrezco a Jesús. Y pues de ahí nace todo un movimiento muy fuerte de ofrecer a Cristo en su corazón, que después a este ofrecimiento ella le va a llamar la cadena de amor. Así es. Ya después de que tiene la gracia de la encarnación mística. De hecho era como inmediatamente después, como 2 días después, le viene así como la idea de cómo aterrizar la vivencia del sacerdote, que ahorita decimos que es la vivencia del sacerdocio bautismal, ¿verdad, padre? Es que es evidente, eso ha existido siempre. Ajá, pero... La vivencia del sacerdocio bautismal. Nada más como que no se acentuaba mucho esta doctrina, por las circunstancias. Es decir, la iglesia también va viviendo ciertos énfasis, o sea, cierta teología en donde pues este aspecto del sacerdocio bautismal no era así como, no entraba propiamente dentro de las la enseñanzas, de la iglesia. sí. No entraba, es decir, muy interesante cómo hasta el Concilio Vaticano II, ya en el año 1900, pues debe haber sido 63, 64, que es cuando está el Concilio Vaticano II, se insiste mucho en este tema del sacerdocio, de la ofrenda de la vida a Dios en Cristo, es decir, con Él, no independientemente de Él. Claro. Yo creo que Conchita antes quizás no lo había entendido totalmente de que era con Cristo, no era independientemente de Cristo. Además, bueno, esto es muy complejo porque es una cuestión teológica. O sea, para explicar esta gracia hay que ver 2 líneas, una la antropológica y otra la teológica. O sea, cómo confluyen, cómo se unen estos 2 áreas, vamos a decir, del conocimiento. Una la antropológica, cómo era ella, qué le sucedía a ella, cómo vivía con su familia, cómo era la relación con sus hijos. O sea, el aspecto humano, vamos a decirlo, lo antropológico es un aspecto muy humano. Pero ese aspecto humano es el recipiente donde pues, se recibe, valga la redundancia, esta gracia de Dios. Entonces, primero hay que ser un recipiente para poder recibir gracias. Claro. Hay que ser recipiente, porque si está cerrado el recipiente, no entra nada.
No entra nada, estaba abierto el recipiente, ¿no? Es decir, tenía su forma ella. ¿Cuál era su forma? Pues maternal. Su forma era maternal, ya era viuda cuando recibe la encarnación mística. Su esposo había muerto en 1901, hacía 5 años que ya había muerto su esposo, ¿no? Ella, pues con 7 hijos, bueno, fueron 9 en realidad, pero ya había muerto Carlos, y Pedrito también ya había muerto. Sí. Entonces tenía 7 hijos. Ujú. Y pues ella vivía para sus hijos, ya el papá ya había muerto. Entonces como que todo su ser es totalmente maternal. Y es muy interesante ver las relaciones que tiene con sus hijos. Realmente es muy amorosa, trata de no hacerles la piedad pesada, dice no quiero así. Como que en eso fue muy ¿Prudente o qué? muy cuidadosa, porque a veces las mamás en tal forma cansan a los niños con Sí. su piedad y todo, Exigencias. que los niños pues más bien agarran una actitud contraria. Ya Los pasan de tueste, dicen. Se no, pasa de tueste. ya no les gusta tanto lo que eso que les dice la mamá, los cansa, a los niños los cansa, ¿no? No, ya no, trato de hacerles agradable la piedad. Entonces, ella como que no cabe duda que tenía mucha pedagogía, ¿eh? Sí. Es decir, son dones, dotes, es decir, que Dios le dio. Son cosas que Dios le dio. Es decir, realmente haber sido una mujer, muy mujer, totalmente muy mujer, ¿no? Entonces ella vive para sus hijos en esos años. Han pasado ya muchas cosas. Pues después de haber tenido como director al padre Mir, que es el que le encausa realmente dentro de esta espiritualidad, lo que llamamos la espiritualidad de la cruz, después de haber tenido pues 1 año nada más al padre Félix, también como director espiritual, y ahora cuando recibe la encarnación mística es el padre Bernardo o Monseñor Maximino. Bien, bueno, no era Monseñor todavía en ese tiempo. Entonces, bueno, no sé, a lo mejor sí. Bueno, como se era él. Ni era Bernardo también, ¿no? Era Bernardo. Dicen, acabo de leer que él se puso Bernardo, como si fuera nombre de religión o así, ¿no? Bueno, sí. Eso lo leí hace poquito. No, y de hecho está entre las listas de los misioneros del Espíritu Santo que ya fallecieron, que está ahí. Sí, así él fue misionero del Espíritu Santo. Hizo sus votos, aunque era diocesano, sí, hizo sus votos como misionero. Misionero del Espíritu Santo, ¿no? Bien, estando pues en esa dirección que había sido aún muy difícil, fue muy difícil esa relación. ¿Por qué, padre? Como que de nadie se queja más que de él. El hijo del dolor. Es el hijo del dolor. Sí. Sí, el hijo del dolor, porque en el fondo el padre Maximino no le entendía. No intentaba, pero no podía. Y más bien yo creo, dice, como que huye de mí. No, haber dicho esta señora, yo no sé qué trae, yo no la aguanto, ¿no? Usted sabrá, padre. No lo entendía. No, es que no entendía todo lo que sucedía, ¿no? Pues es decir, sí la acompañaba, pero pienso yo que no le dio mucha orientación. De la semejante gracia que acababa de recibir, sí, pues si no la entiende, no, pues no le entendía a él. Uh-huh. Es nomás que no la entendía, ¿no? El que la va a entender después, en el año 9, o sea, 3 años después, va a ser Monseñor Ibarra. Él sí la capta totalmente. Uh-huh. Realmente Monseñor Ibarra fue su amigo, ese sí fue su amigo. De todos los directores espirituales, con quien tuvo una relación así de madre, fue con él, el hijo del consuelo. Así le llama, el hijo del consuelo. Porque después, ya en los últimos años de su vida, con Monseñor Martínez, que también tiene una relación muy especial. Monseñor Martínez es el hijo pues, de la luz, pero ahí sí como que más bien Monseñor Martínez, como que él era el director realmente. En los demás casos,
Ella era la mamá. Ella era la directora. Ella era la que dirigía a todos, no los trataba, pero si decía, háganse santos, les decía. No, ella los llevaba. Vamos a consagrarnos al Espíritu Santo. Vamos a consagrarnos, ¿verdad? Ella les decía, y juntos vamos a hacerlo. No, a una como señor Ibarra, consagre su diócesis al Espíritu Santo. Así es, la de porque Puebla. por eso el mundo anda tan mal, porque el Espíritu Santo no reina. Necesitamos que haya el reinado del Espíritu Santo. Y ciertamente Monsignor Ibarra le creía todo. Y eso que era un muy inteligente, un gran teólogo también, y lo mandó revisar el espíritu de Conchita. Si primero se cercioró, no era de que le creía así nada más. No, precisamente porque era muy inteligente. No, fue de los grandes teólogos, vamos a decir, en el Pío Latino de Roma, allá donde estudiaban muchos mexicanos. Entonces, no sé cuántas medallas o premios, lo que haya sido, pero realmente fue uno de los sacerdotes mexicanos, yo creo que de los más inteligentes que ha tenido la Iglesia de México. Y místico además, sí. Y místico, el paquete completo, teólogo y místico. Sí. Estaba medio feo, pero... Ay, no, pero con el consuelo que le daba Conchita, ¿quién se fija en la cara? No. Era seriecillo, padre. Pues si uno ve las fotografías, uno lo juzga por eso, ¿no? No, pero así dice como... Conchita ahí en sus escritos, que era él así como no era tan cariñoso. Y Conchita yo creo que le quería dar abrazos y eso. No era cariñoso, él era medio seco. Sí. Pero la conexión a través del alma que tenían, sí. Eso compensaba todo, ¿no? No, y el hecho de que pues cuando ya estaba muy mal Monseñor Ibarra, pues se fue de su diócesis y se fue a meter a la casa de Conchita. Yo creo que eso es algo que en esos tiempos debe haberse visto muy mal. ¿Cómo que se va a meter a la casa de una señora? Claro, eran tiempos de persecución, no era así tan... La vida de México no era normal. No. En ese aspecto, ¿no? Es decir, en 1910 está todo lo de la Revolución Mexicana, con todo lo que vino en el 17, que es cuando muere Monseñor Ibarra, es cuando se hace la Constitución, que todavía la tenemos ahora, la Constitución Mexicana. Fueron tiempos muy difíciles. Bien. Pero él va y le toca la puerta y le dice, vengo a terminar mis últimos días aquí con usted, sí. Porque quiero hablar de Dios y concentrarme en Dios, ¿no? Sí. No, y tiene así como diciendo, mi madre murió hace X años, dice, pero ahora siento un amor muy especial por mi madre que ahora es usted. Sí. Sí. Él realmente la amó como... Sí. Como hijo, madre, ¿no? Como ella madre. Sí, ella como hijo. Sí, realmente la quiso muchísimo. Pero así, como hijo. Esa es la relación. Entonces de ahí vienen todas esas maternidades espirituales que después se siguen. Porque pues ya la vivió con Monseñor Ibarra en concreto. También con Monseñor Martínez, pero yo siento que aquí estaba la cosa un poquito más forzada. Monseñor Martínez sí le llamaba madre. Monseñor Martínez, el arzobispo. No era arzobispo de México todavía, era obispo auxiliar de Morelia. De Morelia. Pero sí le decía mi madre. Pues también la lejanía, pues, pero bueno, lo bueno es que tenemos las cartas que le dejó Monseñor Martínez y tantos ejercicios espirituales que le daban luz en el camino de ella y en el desarrollo de su gracia, ¿no? Sí, en fin, realmente es una vida muy interesante, muy interesante. ¿Cómo podemos decir? Con Dios. Sí, perdón, padre, ¿cómo podemos decir, por ejemplo, que Monseñor Ibarra, que estuvo con Conchita tan cercano, le ayudó a ella a concentrarse en vivir la encarnación mística? Porque si se acuerda, él se la llevó a Tierra Santa y luego al Vaticano, ¿verdad? Y en Tierra Santa
no me acuerdo en cuál lugar, no sé si en Belén o así, pues todavía Jesús como que le da más luces de lo que es la encarnación mística. Entonces pues le tuvo que haber dicho a él, estoy percibiendo esto o escuchando esto, ¿no? Entonces, porque luego yo sé que Monseñor Martínez le aclara muchísimo más la gracia. Sí. No, Monseñor Martínez le quitó muchas ideas que traía ella, un poco raras. Falsas humildades. No, sí, que ya déjese de cosas. Usted, su vocación es ser madre, nada más, ya olvídese de lo demás, ser madre. En esas dos palabras se encierra realmente su vocación, su misión es ser madre. Así es. Ella, y decir como que realmente Monseñor Martínez le aclaró muchísimas cosas. Más que todo la ubicó dentro de un pensamiento teológico, por decirlo así. Ajá. Ya no era así como... El místico a veces no tiene un camino muy claro, se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda, vive de experiencias. Así es. El místico vive de experiencias. Entonces, Monseñor Martínez como que la introduce realmente en un camino, pues, teológico, sólido, más claro, más determinado para que ella se entienda a sí misma. Así Eso es. fue, ¿cómo se llama? La gran labor del Hijo de la Luz, como él le llama, ¿no? Así es. Sí, el Boanerges, como, bueno, eso está al margen, porque cuando Conchita le dice a Jesús, hoy ya me diste el Hijo de la pureza, me diste al Hijo del dolor, me diste al Hijo del consuelo, ¿no? Y a ¿cómo le vamos a llamar? ¿Es hijo de quién? Ay, es hijo de Y, sí, padre. Ya. Y le dice Jesús, es el hijo de la luz. Y dice ella, yo pensé que me iba a decir el hijo del trueno. Porque tiene un carácter muy tronante. Sí, ella pues imaginaba otra cosa, ¿no? Y realmente es el Hijo de la Luz, porque le dio una luz sorprendente. No, es decir, cuando muere Conchita, él está ahí, dice, oye, hay una alegría en el cielo porque entra realmente esta mujer, esta santa ahí. Dice, quisiera estar en esa fiesta que se está armando en el cielo. Sí, en fin, como que estas gracias de Conchita no se pueden entender sin la referencia a sus directores. Sí. Cada uno le va ayudando Sí. a comprender, porque antes de Monseñor Martínez, yo veo como que empieza, por ejemplo, Conchita duda un poquito si Jesús le dice, quiero que me ames con un amor maternal, unido totalmente al amor de María. Y yo recuerdo que Monseñor Ibarra era tan mariano, muy devoto a la Virgen de Guadalupe, y que Conchita reconoce que le enseñó a amar más a María y a unirse más a ella, ¿verdad, padre? Sí, en los años pues del 12 al 17, Uh-huh. que es cuando la dije Monseñor Ibarra, ella realmente penetra más en el amor a María Así y al Espíritu Santo. Digo, no es que esto no existiera antes, pero ahí el Espíritu Santo y María son como dos temas muy fuertes Uh-huh. en la época de Monseñor Ibarra. Sí. El padre Jesús María Padilla, en el libro que escribe sobre Conchita, Uh-huh. comentando esta época, dice, esto era lo que le faltaba a Conchita, el amor a María. Esa intimidad de Es corazón a corazón, de sí. decir, junto contigo, Sí. es que voy a ver a Jesús como hijo, como él me lo está pidiendo, pero Conchita le daba pena. Como que nunca había escuchado eso y le daba pena. Y No, ya María le va ayudando en ese proceso. No, y en realidad es cuando también se ubica muy bien esta gracia, porque ella no se puede decir que sea, hablando de la maternidad, porque de la encarnación mística, Ajá. poco tiempo después viene la maternidad, bueno, Uh-huh. entiende que es una maternidad espiritual, después de eso, muy relacionada antropológicamente, o decir humanamente, con sus hijos. Pero ese aspecto, así como maternal, Monseñor Ibarra desde ahí lo va entendiendo. No es madre independientemente de la iglesia, no es una cosa individual de ella. Entonces entiende, la iglesia es madre, la iglesia, toda.
si ella es parte de la iglesia, pues como que se concentra también en ella, en cada cristiano se concentra la iglesia. Claro. Entonces, como iglesia, ella es madre. Ujú. Y también la relación con María. Ahí como que primero se hace una relación entre María e iglesia. Ujú. Es decir, es muy fuerte esta relación. Si María nos dio a Jesús, la iglesia a través de los sacramentos nos da a Jesús. Ujú. Las dos son madres. Entonces, desde ese punto de vista, Conchita como que se injerta o se integra en la iglesia. Así es. Desde ahí está su maternidad, desde la iglesia. Y me encanta ese aspecto eclesial, padre, porque me acuerdo que como Monseñor Ibarra estaba en Puebla, ella siente esa maternidad hacia Monseñor Ibarra y hacia toda su diócesis. Y Monseñor le pide que haga actos oblativos a favor de la iglesia de Puebla, que no sé si hace una consagración especial o no, pero sí le pide, y ella también, y siente pues también como extendida su maternidad hacia ellos, ¿verdad? Lo vimos. Sí. Entonces es una maternidad eclesial, pero con personas muy tangibles. Monseñor Ibarra, su diócesis, Puebla, en las épocas de persecución, que había mucho sufrimiento, mucho sacerdote que le causaban muchos dolores de cabeza a Monseñor Ibarra, y entonces ahí estaba Conchita ofreciéndose, ¿no? Sí, ella entendió mucho la vida de los presbíteros, Uh-huh. tanto por lo que veía como por lo que le contaban. Uh-huh. Le contaban los obispos. Pues claro, tanto. Además, ya no en ese tiempo de la Encarnación, sino ya posterior, en el año 1927, por ahí, Uh-huh. que está pues todo el problema en México, pues el problema pues de gobierno civil. Seguía el problema. Entonces, es la época en la que está la persecución, pues, en general los presbíteros, Uh-huh. y pues ella veía que muchos sacerdotes pues en este contexto se echaron para atrás. Claro, Sí, en la persecución. sí, en la persecución veía como los obispos se iban del país, y eso le dice que no se vayan, que se queden, ¿no? En fin. Entonces ella sufre mucho por ver la persecución en concreto contra el clero, y empezando por los obispos. Uh-huh. Entonces yo creo que todavía eso acentuó mucho más su amor a los sacerdotes, y es cuando escribe las confidencias. Así Eso es. que se llama A mis sacerdotes. El libro ese, El libro, sí. que todo es específico acerca de los sacerdotes. Acerca de los sacerdotes. Uh-huh. Que muchos sacerdotes lo leen todavía en nuestros tiempos. Y Sí. realmente... Hace sí, poquito lo les repartieron mucho encanta. aquí en Monterrey, ese Sí. libro a todos los sacerdotes. Hace unos cuantos Sí, años. es un libro que después lo sistematizó el Uh-huh. padre Juan Juan Gutiérrez, Gutiérrez. que se llama, creo que Sacerdotes de Cristo. Le metió teología y lo acomodó. Más que todo acomodó los temas, porque Sí. Conchita está muy... Sí, según lo que escuchaba del Señor lo iba apuntando. Claro. Entonces como que el padre Juan lo ordenó, vamos a decirlo así, por temas. Uh-huh. Más que todo fue sobre el papel que él hizo. Porque tal como está, bueno, pareciera que a los sacerdotes no les iba a gustar, mejor había que ordenarlo, pero no, les gusta como está, les gusta así con toda esa... Pues, es que es un libro dispersión para meditar. Sí. Sí. Es un libro para tomar un párrafo y meditarlo, ¿no? Sí, y cómo se llama, y que el sacerdote crea en lo que está puesto ahí. Porque pues uno puede decir, bueno, pues eran sus ideas, era lo que pensaba ella. Padre, Pero- y eso nos abre a uno de los frutos de la encarnación mística, que era la fecundidad de su palabra. Porque Conchita era escritora, pero Jesús le dice que lo que ella escribía iba a tener mucha fecundidad, ¿no? Iba a tener esa unción que iba a tocar las almas, y que ese era un milagro mucho mayor que milagros materiales, el sacudir el alma, el penetrar, ¿no? Y que eso, pues es el Espíritu Santo a través de la palabra que Jesús le inspiró a Conchita. De hecho, Conchita escribió varios libros, por no decir muchos, yo creo que fueron muchos.
Sí. empezando ante el altar, Ujú. así como que a los siguientes folletos o libritos que hacía le ponían por el autor de ante el altar, Sí. así no ponía su nombre. No ponían. Ujú. Pero esos libros, digo, siendo evidentemente que tienen mucha doctrina y ayuda, pero están muy retocados, porque se los daba a revisar A a sus sus directores. directores, y al director le ponía, lo acomodaba, etcétera. Entonces debería ser escrito por Conchita y su director espiritual. En cambio, la cuenta de conciencia Viene puro. viene, sí, en muchos lugares, no en todos, sí. Padre, pero ¿sabe qué? La verdad es que yo creo que sí es riqueza porque todos sus directores espirituales eran buenísimos, Sí. ¿no? Digo, ¿qué Sí. pero le ponemos a Padre Félix, a Monseñor Ibarra, a Monseñor Martínez? Pues qué padre que le Yo, retocaran sobre sus todo libros. ellos dos, ese se llama Ibarra y Martínez. Ibarra y Martínez. Sí. El padre Félix no tanto, El padre Félix fue dirigido de ella. Él era al No, revés. Sí, ahí fue al revés. La verdad. Padrecito, hágase santo, no me gustan muchas cosas. Le daba todo un itinerario Y espiritual. no es el caso de decirlo, pero le dio mucha lata el padre Félix a Conchita. Ya cuando lo traen y todo, ya anda fundando monjas, ya anda en otras cosas. Era un padre apostólico totalmente inquieto. Traía Así el que- fuego y andaba aquí entonces, ella. Pero pues Conchita no quería eso. Conchita quería que se Que concentrara. se dedicara a sus misioneros, que sí. para eso lo habían traído, ¿no? Tuvo que intervenir Monseñor Martínez, pues casi Va y se queja. para regañarse, va y se quejó con él. Que para eso es su hijo. Anda en malos pasos mi hijo, porque anda ayudando a monjitas y descuida a los misioneros. ¿Verdad, padre, o no? Y Monseñor Martínez ya le dice al padre Félix, pues tranquilícese. Sí. Y obediente el padre Félix mandó a sus monjas a Morelia con Leopoldo Ruiz. Sí. Allá crecieron las 3 congregaciones Ujú. femeninas, ¿no? Prácticamente ya fue. No, aparte él dirigía por carta a muchas otras Sí. instituciones que le pedían consejo, ¿a poco no, padre? No, sí estaba tremendo, O sea, tremendísimo. tiene muchísimas cartas a uno de sus familiares. Ujú. Es que era el modo en ese tiempo de comunicarse, es a través de Claro. cartas, ¿no? Y es lo bueno porque así dejaron. Se borra, Se pierde. se pierden, ¿no? O lo manejan o le meten cositas. Padre, entonces, el padre Félix, ¿qué tanto tuvo que ver en la encarnación mística de Conchita? En esa etapa, pues casi no, ¿verdad? Nada. No, padre Félix estaba en Francia. Mm. No, Y no se podían hablar, ni escribir, ni nada. Entonces. no, ahí fue realmente, pues ni Monseñor Maximino, bueno, padre Bernardo, pues prácticamente entendió. tampoco nada. Y el padre Valverde, ¿quién era el que estaba predicando esos? No eran, es que yo sí me acuerdo que estaba Conchita en retiro, y entonces cuando Jesús le inspira lo de la cadena de amor, se lo enseña el papel al que le estaba predicando esos ejercicios espirituales, y le dice, pues manos a la obra. O sea, la cadena de amor consiste en estar ofreciendo constantemente a Jesús al Padre, y pues ella creía como que así como que cada hora, ¿no? Y hasta decía, ay, se me olvida. y hacía sus recursos así como de poner recordatorios y así. Y luego pues las 14 virtudes que va desarrollando de cómo vivir, son como, me imagino yo, como las 14 virtudes sacerdotales, ¿no? Para vivir el sacerdocio bautismal. Y eso se va desenvolviendo pues inmediatamente después del 25 de marzo, y estaba en ejercicios. Y luego él le enseña, pues le dice ella al sacerdote, que les vamos a deber el nombre, le dice, pues vamos juntos, porque y después ella entiende que es para todas las obras de la cruz el practicarlo, ¿verdad? Sí, volviendo al tema de la encarnación mística, esa expresión es un tanto difícil de captar, porque si hablamos de encarnación es algo material, es carne. Sí.
Hablar de místico es el espíritu. Entonces, ¿cómo es eso de que encarnación y mística? Ajá, a ver, explícanos. Eso, eso es lo que no entendieron en Roma en el año 1910. Es que la palabra era nueva en la teología, porque como dicen, el que Jesús te habite, pues es parte de todos los santos, ¿no? Ya lo dijo San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino es Él quien vive en mí, Jesús quien vive en mí. Pero aquí esa palabra era de que, ¿cómo? Era Sí. la duda, ¿cómo? ¿No? Sí. De hecho, no es tanto que fuera nueva la expresión, pero no estaba Como sobre la si mesa. fuera un grado de unión con Dios, No, y ahora no, sí ahí no, te no, va no. la encarnación mística. No, de hecho es un padre jesuita, ahorita no sé en qué fecha, mucho tiempo atrás tiene Sí. un libro que se llama Encarnación Mística. Ándale. No es, ¿cómo se llama? Exclusivo. No es propiamente un nombre nuevo. Ajá. Bueno, era nuevo para la gente porque esa no lo habían oído de ahí. en tiempo de Conchita, ¿no? En fin. Pero por eso causaba una cierta así como duda, decir, pues realmente cómo es que está esto. Ujú. Después va uno entendiendo que eso de encarnación mística es ya una idea desde los padres de la iglesia, desde la antigüedad. No le llaman encarnación mística, sino el nacimiento de Cristo en el alma. Ujú. Eso ya existía siempre, ¿no? No, y lo decimos en Navidad, que nazca Jesús en tu corazón. Uno de los padres de Orígenes ya decía, de nada nos serviría así Ujú. que Cristo se hubiera encarnado históricamente Sí. si no nace en nosotros, si no nace en tu corazón. No, qué maravilla. Entonces, Ujú. como que en realidad, sin llamarle encarnación mística, se habla del nacimiento de Cristo en el alma del creyente. Y profundizando en esta doctrina, pues se dice eso es desde el bautismo. Exacto, a eso quería llegar, padre. Que no nos ponen ahí un sello Sí, y somos sellados para Cristo. sí, Padre, pero entonces, o sea, si ya lo traemos desde el bautismo, entonces, ¿cuál es la novedad en Conchita? O sea, bueno. Aquí hay todo un proceso de la vida espiritual. Así es. Es un proceso, ¿no? O sea, en germen ya lo llevamos en germen desde el bautismo. Así es. Todo el proceso de vida de santidad ya está ahí. Sin el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo, sin Él no se hace nada. Bueno, nada más que está aquí la respuesta que tiene que ir dando el cristiano, el creyente, a esa gracia. O sea, que es en el seguimiento de Cristo, comprometiéndose con Él. O sea, como que va creciendo la vida espiritual. De ahí que cuando llega a ciertos niveles, por llamarlo así, en Santa Teresa, ya se sienten tan identificadas con Cristo, que lo han estado siguiendo, que entienden, utilizando metáforas, son metáforas, que es ya como que están los desposorios espirituales. Ujú. Así como que ya es tanto el amor que le tiene, pero como que dice, todavía estamos en un proceso de conocimiento, de amor, lo que sea. Pero nos queremos unir para toda la vida, ¿no? Por eso es la analogía. Y luego son analogías. Pero Luego, esa analogía, padre, viene desde el Antiguo Testamento, ¿qué no? sí, también. Porque Dios mismo nos da esa analogía. Sí. ¿Verdad? Entonces llega todo ese momento en el que precisamente ya el alma, vamos a decir, se siente esposa de Cristo, ya comprometida para esposas para siempre ya. Bueno, lo que no se dice en estos santos, Santa Teresa y San Juan, no se habla propiamente de la encarnación mística. Pero en el fondo siempre es lo mismo, es la unión transformante, Así es. así se llama. Ese es el tema. En la cumbre de la vida espiritual se llega a una unión con Cristo de tal naturaleza tan fuerte que se habla de la transformación en Cristo. Ujú. La persona está transformada en Cristo, no ontológicamente, me explico, sino es una transformación que viene del conocimiento y del amor. Así es. Así. O sea, se conoce tanto ya Jesús, lo conocen tanto, y lo aman tanto estos santos,
que de alguna manera se dice que están transformados en Él. Sí. Es decir, un poco lo que podemos Los decir. rasgos, ¿verdad? Podemos decir lo que de alguna manera sucede en pues en nuestras relaciones humanas, ¿no? En donde de alguna manera a través del conocimiento y del amor, como que las personas se van identificando. Nos hacemos, nos asimilamos, ¿no? Se van asimilando precisamente a otra persona mientras más la conocen. Los mismos gustos, la misma risa. Y más la aman. Eso es como se llama Pero es decir, en esta vida siempre, nunca esa compenetración, no existe la compenetración propiamente. ¿Por qué? Porque tenemos los límites materiales del cuerpo y del espacio. Pero acá es la unión de dos espíritus. Ahí, es decir, en esta, como que este conocimiento y amor es de tal naturaleza que están identificados totalmente, porque son espíritu, ¿no? Entonces ahí no están ya los límites del espacio y los límites materiales. Entonces realmente es una unión pues extraordinaria. Padre, ¿y verdad que eso no le quita al ser humano, en este caso Conchita o cualquiera, Monseñor Martínez, que también recibió esa gracia, de los defectos, las debilidades del ser humano, ¿verdad? Como decía Monseñor, la miseria humana, la nada tiene que producir miseria, decía. Y eso es para que resplandezcan las gracias de Dios, le decía Monseñor Ibarra Conchita. No, ciertamente no es que sean perfectos en su forma de no. ser humana. La Y eso es bien limitación. importante, Padre, decirlo, porque quitarnos la idea de que el santo, o sea, Conchita, fíjate, tiene la encarnación mística en 1906. Como que después de haberla desarrollado desde su bautismo, se le abre como, ¿cómo le vamos a llamar a ese momento? ¿Se le abre la conciencia o Jesús le manifiesta que llega una gracia en el que ya no es reversible o porque le dice, vengo a quedarme contigo para ya no salir jamás, ¿no? Y luego, todavía ella lo desarrolló, ¿cuántos años de su vida? ¿30? ¿31? No, ella muere en el 37, o sea, del 6 al 36, pues hay 30 años. O sea, 31 años lo fue desarrollando la encarnación Sí, mística. sí. ¿Verdad? Sí, y cómo se llama, y siempre está la limitación del ser humano. No puede uno juzgar acerca del aspecto moral de ella en concreto. Yo como que creo que ya no tenía pecado. Claro. Que tenía defectos humanos, sí. Sí. Eso sí es cierto. Ideas falsas como, Sí. por ejemplo, me encanta Monseñor Martínez, que viene a quitarle la idea que tenían de no poner atención en las gracias que Dios te había dado por humildad, y él le dice, no, de lleno, en sus primeros ejercicios le dice, vamos a hacer un recuento de todas las gracias que Dios le ha dado para que las mire y se haga cargo de ellas, las agradezca, cante su magnífica, ¿verdad? Y las desarrolle, ¿no? Y entonces por eso luego los ejercicios sobre la encarnación mística, donde le aclara cuál es su papel, vivir llenamente de lleno esa gracia. Sí, eso es lo que el profesor Martínez le ayuda, a ser muy consciente de lo que Dios le ha dado, a vivirlo plenamente. Perdón, y volviendo ahorita a la unión que decía, por ejemplo, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, o sea, la unión que ellos tuvieron, que también pues ellos fueron transformándose hasta sentir pues los desposorios, pero no llega a esa unión tan mística como la tuvo Conchita, o sea, que es una encarnación, o sea, digo usted que lo ha estudiado más. No, yo creo que sí. Sí. Es nada más la metáfora, la analogía. Sí. Muy bien. Es decir, es normal que Teresa de Jesús, siendo monja, como que ella no puede ver a Jesús como hijo, lo ve como su esposo. Y así se queda feliz para siempre. Sí, sí. Pero ya está. Crece, ella desarrolla su matrimonio espiritual
por el resto del tiempo que vivió. Por eso decía ahorita, padre, que pues digo, se quiso meter a Conchita en eso que ya habían establecido otros místicos, ¿verdad? O sea, en desposorios y en esto. Como si fuera un caminito obligado a seguir. Porque de hecho, digo, nos ha tocado, ¿verdad? Que algunas, pues, digo, amigas o así, como lees la vida de los santos, ¿no? Y piensas que tu vida espiritual, pues, debe de seguir ese camino, o sea, para poder llegar a la encarnación mística tengo que pasar por los desposorios, no sé qué, y luego voy a recibir la encarnación mística. No, es como se llama. Es un proceso al que se le van poniendo nombres. El proceso de vida espiritual, de identificación con Cristo. Y le va uno poniendo el nombre según lo siente uno o lo va viviendo. Es propiamente, pues son metáforas, son analogías. Y por ejemplo, padre, la encarnación mística, donde Jesús le pide a Conchita que lo trate como hijo, en unión a María, que es el hijo de las complacencias del Padre. Por ejemplo, cuando Monseñor Martínez relata su propia experiencia de la encarnación mística, pues él sí siente a Jesús como hijo, o sea, se siente el desarrollo de su paternidad espiritual. Pero yo leí, por ejemplo, que describen esa gracia, en lugar de llamarla encarnación mística, lo describen como una gracia de unión transformante, de fecundidad y de paternidad espiritual. ¿No? No le llaman encarnación mística. No. Entonces, que viene siendo lo mismo, padre. Viene siendo lo mismo, exactamente. Nada más que con otro nombre. Sí. Entonces, sí, la esencia... Son nombres, pero la esencia es la misma siempre. Sí. Es la unión transformante, que se llama así la transformación en Cristo. Si se vive de Cristo, para Él lo trae uno siempre presente en todos lados, y está viviendo con Él, y uno lo vive, lo siente de acuerdo como uno es. Claro. Esa gracia no es tanto así como que uno la reciba, sino como que uno llegó. Llegaste a ese punto de desarrollo de la unión transformante con Él. Como que sí, se va en ese camino, ¿no? De hecho, pues los espirituales hablan de tres momentos en la vida espiritual, ¿no? Está el primer momento, que es de purificación propiamente. El segundo momento es de iluminación, así, y el tercer momento es de unión, así como que son conversión, iluminación, unión. O sea, la primera etapa de la vida espiritual es la de las virtudes, sobre todo. Es decir, renunciar al pecado y practicar las virtudes. Como que ahí es mucho la lucha humana todavía. Digo, motivados por la gracia de Dios o movidos por la gracia de Dios. Viene un segundo momento en donde uno empieza a entender más claramente la relación con Cristo. Pero todavía está uno así como iluminándose, o sea, recibiendo luz, sobre todo del Evangelio, ¿no? ¿Quién es Cristo? Y va uno caminando por ahí. Y ahí es donde uno se lee todos los libros que... Sí. Y luego ya después, como eso es, ¿qué diré? Como que mientras más se van conociendo, por decirlo así, Jesús y el alma, pues es natural, así como que va creciendo el amor. Claro. En todo momento que se hable ya de la unión con Él, en donde prácticamente uno ya es orientado por el Espíritu Santo. O sea, ya no tiene uno que practicar virtudes. Naturalmente se ejercen. Ya se mueve uno así ya. Híjole, ¿cuándo iremos? ¿Sí? Como que eso es lo que dicen pues los teólogos espirituales, ¿no? Y aún así, por ejemplo, me decía un sacerdote, y es como un ciclo, ¿no? Porque la purificación no termina, pues cada vez va la pedagogía divina te va purificando y te purifica de apegos y te purifica de sutilezas y te va iluminando y te va uniendo y te va iluminando y te va uniendo. Sí, no por pasar a la siguiente etapa. Ya dejaste la primera. ¿No? Claro. No, las tres van... al último están las tres juntas, se puede decir, ¿no? Sí. Es un hecho. Y la purificación, esa es la peor, la de cuando uno está en la unión, es la purificación de los sentidos y la purificación del espíritu, donde uno ya no ve nada. Y en el caso de Conchita, padre, todos los, cuando Jesús le dice,
porque como ella tenía, pues se relacionaba tanto con Jesús que pues hasta lo escuchaba y todo, pero Jesús le dice, ¿estás dispuesta a sacrificar esta unión sensible a favor de los sacerdotes? Y Conchita le dice, pues sí. Y entonces pasan 20 años en su caminar así como de más oscuridad, que le llaman la etapa de la soledad de María, pero a esa purificación o oscuridad o lo que sea, dicen que entonces ya en el alma transformada ya es fecundísimo, Sí, ¿no? claro. Y que tiene que ver mucho con los designios de Dios a favor de, en este caso de Conchita, pues a favor de la santificación de los sacerdotes. No, pues es que es el camino de Cristo. Uh-huh. Es decir, Cristo caminó hacia la cruz. Así hasta es. llegar a decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Así es. En la cruz, ¿no? Él mismo sufrió esa soledad, ese desamparo, ¿no? A decir, ¿por qué me has abandonado? Entonces, sí dicen que es una purificación. Hablo de Jesús porque tenía que pasar por eso. Uh-huh. No porque necesitara purificación, Claro. sino porque tenía que vivir Cargar totalmente con todos nosotros, cargando con la humanidad, con el pecado del hombre. Por eso pasa Jesús se sintió pecado, Uh-huh. así, y el pecado es lo que rechaza a Dios, entonces es el dolor del rechazo de Dios. Era necesario para la redención. Sí. Uh-huh. Entonces, Pero el alma, que en este caso como Conchita, al ejercer su sacerdocio bautismal, pues ella es víctima, ofrenda, ¿no? Ella se ofrece a favor de los sacerdotes, a favor de la salvación de las almas. Y ofrecerse, pues implica el estar con Jesús en la cruz. Sí, exacto. Y pues lo que Dios diga que es necesario, pues es eso, ¿no? Sí, es una purificación de la fe, cuando diciendo ya no sientes nada y tienes que creer. Pero ¿sabe qué importante? Yo estaba leyendo, padre, en Conchita, cuando le pide a Monseñor Martínez que sea su director espiritual, que le ayude, que le dice, dele una ayudadita a mi alma. Ella se encuentra en una total desamparo, desolación y demás, por todos lados, ¿no? Y entonces él, cuando le escribe una carta en respuesta a cuando ella le plantea su situación del alma, le dice, mire, usted simplifíquese, remítase a vivir de llenos la encarnación mística y deje a Dios que él elija las inmolaciones, ¿no? En pocas palabras. Entonces, ella le contesta y dice, por fin encontré a alguien que me comprende. Sí. Y se sintió entusiasmada y un poquito levantada del hoyo negro donde estaba por tener y contar con alguien que la comprendiera y que le diera luz a su camino. Entonces eran luces y sombras, ¿no? En toda esa época de Conchita. Sí, desde que muere Monseñor Ibarra en el 17, ella entra en una soledad, vamos a decir. Comprendió a María en su soledad. Sí. Así sintió, se le había muerto el hijo. Claro. Monseñor Ibarra. Entonces ella se siente sola totalmente. Su director espiritual pues estaba en León, pero pues no la atendía. No la podía, pues estaban a distancia, ¿no? No, y aparte no es lo mismo si no entiende los designios de Dios. Y pues llega Monseñor y nomás con tantito que leyó, le da, por aquí te vas, ¿no? Dedícate de lleno. Te aseguro que esto, porque le decía Conchita, es que por mi culpa, no es por tu culpa, o sea, eso es el designio de Dios tenerte así y es muy fecundo, etcétera. Esa comprensión, qué maravilla, Padre, el que poder contar con sacerdotes, en este caso, ¿verdad? Sí. Que puedan acompañar al alma que en su viviendo su transformación en Jesús, viviendo plenamente los designios de Jesús, necesita ese acompañamiento, esa empatía para, como, pues sí dan ánimos de seguir adelante, ¿no? Que te asegura, vas bien, nada más que tú no ves porque está todo oscuro, pero esa es la voluntad de Dios para tu vida. Sí, se requiere de un acompañante, por decirlo así. Un director, pues. Ahora
más que hablar de que hace director espiritual, como que muchos prefieren hablar de un acompañamiento espiritual. Tiene su parte buena y menos buena. Ya sé. Sí. Así es. No, Sí. Conchita sí contó con Monseñor, cerró con broche de oro con Monseñor Martínez, Sí. que pudo iluminarla a ella, pues teológicamente, que también dejó mucha riqueza para la iglesia y mucha comprensión con los ejercicios espirituales. Primero los de la encarnación mística, donde le dice lo que usted dijo, padre. Tu misión es ser madre y a eso dedícate, ¿no? Y desarróllalo y vívelo y siéntelo. Y pues esa es pues una forma que pues es una luz para la vocación de la maternidad espiritual. No que tenga que ser así, pero si encontramos los textos donde Jesús le va hablando a Conchita acerca de lo que es la maternidad hacia él y hacia los sacerdotes, podemos tomar así como luces de cómo ir desarrollando esta vocación, ¿verdad? Porque la quería madre de él y en él los sacerdotes y la iglesia entera, como vimos ahorita lo de la diócesis de Puebla, toda la iglesia, cuántas inmolaciones no hacía ella, o sacrificios y demás, en la persecución religiosa. O sea, ella se ofreció víctima a favor de la iglesia en esa época, ¿verdad? Y pues todo el tiempo estamos recibiendo persecución también. Sí, bueno, Conchita vivió desde el 62 que nace, con intervención europea, hasta su muerte. Pues siempre la situación histórica en México fue muy difícil. Así es. Muy difícil, le tocó vivir épocas muy difíciles a ella, ¿no? Y que por eso también el Señor le dice la importancia de la espiritualidad de la cruz en esas épocas que estaba pasando. Sí, como el que mundo. era el momento para nacer la espiritualidad. Uh-huh. La espiritualidad de la cruz, así, con esos tintes, pues, con esos acentos. La espiritualidad de la cruz existe desde siempre, la del Evangelio, pero con esos énfasis muy especiales. Vamos a ir adaptados a las circunstancias del mundo, ¿no? Es decir, ese es cómo el Evangelio aplicarlo en nuestro mundo. Y aún esa expresión espiritualidad de la cruz también se ha ido matizando en otro aspecto, cuando se dice la espiritualidad simbolizada en la cruz del apostolado, lo cual no está nada mal, porque Conchita es la cruz del apostolado. Ella es decir, es como la espiritualidad de Conchita, la espiritualidad de la cruz del apostolado. Los elementos que tiene esa cruz marca el itinerario espiritual de Conchita y pues de cualquiera que quiera vivir Y ahora se acentúa el aspecto sacerdotal. Así es. Se llama espiritualidad. Sí. Porque todo va un poquito, el vocabulario se va acomodando al tiempo. Claro. No hay que cambiar la idea, el fondo no se debe cambiar, pero cómo expresarlo con nuevas palabras. Porque a veces hablar de la espiritualidad de la cruz para mucha gente le asusta. Sí, sí. Y hablar de, por ejemplo, ser alma víctima, pues asusta, pero si tú dices, quieres ser ofrenda, quieres decirle al Señor, lo más así para chavos, ¿no? ¿Quieres ser voluntario? Voluntariate al Señor, dile, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Es más entendible, ¿no? Ay, padre, pues a ver, díganos así un pensamiento para cerrar ya el programa. Ya lo vamos a cerrar. Sí, padre, porque ya es 1 hora y 10 minutos. Ya, pues prácticamente tú has hecho el programa. Otro día viene, padre. Ya veo que sabes. Nada más, como estamos en radio, no iba a hacer bromas, pero te iba a decir. Pero no hemos terminado, así es que no haga bromas, padre. ¿Qué le parece, padre, si cerramos con una oración y luego, fuera del aire, me dice la broma? Sí, no, aquí me estoy portando. Porque no sé a qué oídos va a llegar. No, padre. Donde Dios quiera, pero las bromas son fuera del aire. No, pues realmente tenemos una espiritualidad hermosa. Sí. Realmente nos da mucho ánimo, mucho entusiasmo para vivir. Es decir,
para vivir nuestra vida ordinaria, nuestra vida ya sea de madres, de esposas, de hijos, de sacerdotes, de hermanos, de lo que sea. O sea, como que tenemos una ruta muy clara, un camino por donde ir. Y esto da mucha seguridad en la vida, porque todo lo va uno ubicando ahí. Todo lo que uno le va sucediendo, lo mete uno en esta senda, en este camino, ¿no? Y no cabe duda de que esto es decir, nos da mucha confianza y mucha esperanza. El último término siempre es el amor de Dios. Así es. Es el amor de Dios. Se siente uno amado, ya, se siente uno amado y entonces pues camina uno por ahí, por el amor. No sé, el otro día yo decía que hemos sido educados para amar, pero no para ser amados. Y hay que dejarse... Que hay que dejarse amar. Eso, hay que dejarse amar. Y cuando está uno ya en esa onda por ahí, pues sí, dice uno, qué bonito. Qué bonito es dejarse amar. Que soy amado, que qué me bonito aman. Es el amor de Dios. Sí, porque el amor es la vida. Así es. La característica de la vida es el amor. Cuando no hay vida, se acabó el amor. Así es. Así. Y la encarnación mística es de por sí fecunda, que transmite vida, Sí. ¿no? Y la vida del amor, pues ¿qué otra vida queremos más Sí. que? O dicho de otro modo, cuando ya no hay amor, pues ya está uno como muerto. Ya. Así No, es. la vida ya no tiene sentido. Se le acabó todo el sentido a la vida. Pues, ya, entonces es lo que uno tiene que cuidar de que no se acabe el amor. En primer lugar, el amor que recibo y el amor que tengo que dar. Esa es la vida, el amor. Recibir el amor de Dios para darlo a los demás. Así es. Así es. Ay, pues muchas gracias, Padre. Terminemos con nos dé la bendición, Padre, por favor. Bueno, pues la bendición siempre es la que nos enseñó Conchita. Así es. Que es la bendición pues del Espíritu Santo. Entonces dice que el Espíritu Santo, que es la fuente de toda vida, de toda pureza, nos la comunique a través de la cruz de Cristo, para que de esta manera, uniéndonos nosotros a Él, vivamos en pureza, en amor, entregados totalmente al servicio de Cristo y del Evangelio. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre, por compartir con nosotros esta hora. Les recordamos a todos los que nos escuchan que tenemos aquí en Radio Amigos de Jesús todos los miércoles nuestra hora santa que transmitimos, pero que también pueden venir aquí a acompañarnos en el oratorio de Eugenio Arzazada todos los miércoles a las 8:30. Y también pues la misa de primer viernes de mes, que es a las 12, y aquí también pueden acompañarnos. Pues por hoy es todo de este tema tan hermoso que pronto será el 11 aniversario vamos a tener este año de la encarnación mística de Conchita, ¿verdad? Pues muchas gracias, Padre, por acompañarnos. Dios los bendiga. Hasta la próxima.